Ollanta Humala, expresidente de la República y precandidato también, está con nosotros. Señor Humala, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cuál es su posición puntualmente respecto a las horas que vienen? Aquí tiene que encontrarse una salida, y la salida, tal parece, está en el Parlamento. Los mismos congresistas que llevaron y condujeron al país a este desenlace, colocando a Manuel Merino en esta presidencia, en este régimen, deben ahora, aparentemente, dar un paso o dos pasos atrás y recomponer la mesa directiva, porque los integrantes de la mesa directiva han dicho anoche que se van, que dimiten. ¿Cuál debe ser para usted la recomposición de estas fuerzas políticas que finalmente conllevarían, previa censura o vacancia del señor Merino de Lama, a tener a un presidente transitorio, interino, hasta el 28 de julio del 2021? Bueno, primero, ante todo, lamentar, igual que ustedes lo están haciendo, las víctimas de todo esto que no debió haber pasado, considerar de que hay responsabilidades operativas de la policía, del Ministerio del Interior, porque no ha debido, la fuerza policial no ha debido reprimir de la manera en que lo han hecho, y por imágenes se ha podido apreciar. En el tema constitucional, la idea es retornar al cauce constitucional. Para eso ha pasado buen tiempo hasta que la mayoría de la clase política se dio cuenta de que se habían salido del cauce constitucional al vacar inconstitucionalmente a un presidente de la República. Lo que cabía era una destitución, pero la destitución está amarrada al artículo 117 de la Constitución, donde no hay la causal por investigación preliminar que puedan vacar o destituir. Entonces, lo que cabe de aquí para adelante, y ya lo he venido diciendo hace varios días, es el retorno al cauce constitucional a través de la renuncia inmediata del señor Merino a la presidencia de la República y a la presidencia del Congreso, porque lo que lo sostiene en la presidencia de la República es su cargo de presidente del Congreso, como manda la Constitución. Sin embargo, señor Humala, el señor Merino se niega a todas luces a las 8:22 de la mañana a renunciar. Incluso se ha anunciado que va a haber un mensaje de parte del señor Merino. Entonces, o sea, no, se resiste. Se resiste. No Entonces, quiere renunciar. Le toca, entiendo, al Congreso, a este Congreso de la República, tomar las decisiones cruciales. Sí, bueno, en principio no se le ha visto al señor Merino. Sí, pues. ¿No? Eso es curioso, porque una situación normal, eso es preocupante, mejor dicho, no curioso, preocupante, porque una situación de crisis como la que se está viviendo, el presidente interino, el que está ejerciendo el cargo en el Ejecutivo, debe dar la cara porque personifica a la nación. Entonces, no está bien que hasta el día de hoy no lo hayamos visto, no sabemos dónde está el señor. Pero, asumiendo lo que ustedes señalan de que él ha mandado un mensaje de que no va a renunciar, entonces lo que cabe es que lo censuren en el Congreso, ¿no? Y para censurarlo en el Congreso solo se necesita una mayoría simple. Claro. Con la mayoría simple se destituye del cargo al señor Merino como presidente del Congreso. El presidente interino del Congreso debe renunciar porque si no también tendría que ser censurado. Tengo entendido que la mesa directiva en pleno ya ha renunciado. Sí, anoche dijeron, nos vamos, esto no da para más. Pero tiene que ser formalizado ahora, e inmediatamente debe haber un acuerdo político en el Congreso para elegir un nuevo presidente del Congreso. En mi opinión, la base ética, lo correcto, lo razonable, el sentido común me llama a que tiene que ser un miembro de la bancada que no cometió la infracción constitucional. Ninguno de los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia, eso está claro, ¿no? Yo estoy hablando de bancadas. ¿Por qué le digo bancadas y no congresistas? Porque en las bancadas que, digamos, cometieron la infracción constitucional, han jugado con la escopeta de dos cañones. Mañosamente han puesto los votos para vacarlo a Vizcarra
pero han guardado a otros congresistas que son precandidatos o tienen otros intereses y se han abstenido. De tal manera ¿A quién se que refiere directamente, podían... señor Humala? ¿Al señor Urresti? No me refiero a un nombre, pero lo que sí me refiero en general es a las bancadas que han votado de manera partida. O sea, le han dado la cantidad necesaria de votos para la vacancia, pero han guardado una reserva de votos en el caso de que fracasara esta asonada, este golpe de Estado. Ya, pero a ver, entonces, ¿cuál es? No podemos hablar de personas, hablemos de bancadas. De acuerdo, entonces, en esa línea discursiva de bancadas que votaron respaldando la vacancia a Vizcarra, ¿de allí debe provenir esta mesa directiva de consenso o de bancadas que no respaldaron la vacancia por un lado y por otro lado? ¿Cuál es la responsabilidad política de esas bancadas ante el desenlace trágico de esta situación? Bueno, empiezo por lo segundo. A ver. Hay una responsabilidad política de todas las bancadas del Congreso que votaron como bancada o partidos para entregar los votos para vacar inconstitucionalmente al señor Vizcarra. Y que hemos visto que en el transcurso de anoche, se han ido tratando de lavar la cara, diciendo que estaban por la renuncia de Vizcarra cuando ellos lo habían metido, contra la vacancia de Vizcarra cuando ellos lo vacaron. Entonces, la mesa directiva que emane hoy día del Congreso debe ser un acuerdo político donde esté la bancada presidiendo la bancada que no se prestó a este juego. Y este presidente interino, cumpliendo con la Constitución, debe convocar elecciones, debe asumir el cargo de presidente interino de la República y, como manda la Constitución, convocar elecciones. Pero ya están convocadas las elecciones. Ya están convocadas. Claro. Como las elecciones ya están convocadas, pero su mandato constitucional es que convoque. Él no puede no puede sustraerse de convocar. Refrendar, en todo caso, ratificar la convocatoria de elecciones, ¿no? Tiene que coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones y, por último, esa podría ser una salida, pero si él tiene que convocar, tendría que adelantar las elecciones, porque retrasar las elecciones, o sea, una nueva convocatoria, podría ser una causal de destitución por obstruir las fechas actuales vigentes de la... ¿Y cuándo sería un momento, una fecha adecuada, considerando que no es fácil organizar elecciones, ¿eh? Es decir, todo el material electoral, trasladarlo, moverlo a nivel nacional, movilizar a personal, ejército, etcétera, todo lo que implica una elección? ¿Cuándo sería para usted una fecha adecuada? Lo deben estar escuchando en el Congreso también en este momento, así que bien podría usted dar luces sobre ello. ¿Enero, febrero? Yo creo que el Jurado Nacional y la ONPE son los entes más específicos y técnicos que podrían dar esa fecha, porque ellos ya tienen el presupuesto, tienen un cronograma y en realidad estamos en este mes de noviembre, es un mes que se ha utilizado para hacer, entre comillas, unas primarias internas de partidos, ¿no? Donde hay partidos como el nacionalista que tenemos una lista única. Entonces, hay márgenes de tiempo que puede manejar la OMP y el Jurado Nacional, pero ¿a qué voy? ¿No? De que el presidente interino, el nuevo presidente interino, que asuma el Congreso y que asuma la presidencia de la República, debe convocar elecciones, y las elecciones ya están convocadas. Entonces, si convoca para postergar las elecciones, estaría obstaculizando el proceso y por lo tanto sería sujeto a destitución. Ahora, solo puede o ratificarlas o adelantar el cronograma electoral. Señor Humala, si me permite, y Jaime también, si me permiten hacer un paréntesis, ha tuiteado hace algunos minutos la lideresa de Fuerza Popular. Fuerza Popular, bancada, tiene su bancada en el Parlamento y bancada que apoyó también la vacancia, todos votaron a favor la vacancia del expresidente Vizcarra. Y dice lo siguiente, Keiko Fujimori: lamento profundamente que 2 jóvenes hayan perdido la vida por esta crisis política. La situación, dice, es insostenible. Si el presidente Merino no renuncia, debe ser censurado hoy mismo. Fuerza Popular apoyará la convocatoria inmediata del Pleno del Congreso. Bueno, ahí está.
tuiteó, se pronunció finalmente Keiko Fujimori el día de hoy. Había habido un silencio de la lideresa de Fuerza Popular. Era una de las personas que no tuiteaba, no se pronunciaba. Ahí está. Se ha pronunciado cuando el día de hoy ya contamos a 2 jóvenes que han perdido la vida, contamos a 112, 114 heridos, 112. contamos desaparecidos. ¿Qué opina, señor Humala, de este pronunciamiento? Yo creo que es muy tarde, es un pronunciamiento totalmente oportunista. El comportamiento político de esta señora ha sido totalmente negativo para el país. Hay que recordar que es uno de los actores principales del inicio de esta crisis. Esta crisis viene con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, cuando lo obligan, lo someten a la vacancia por incapacidad moral y física, cosa que es inconstitucional, pero lo sometieron a él, ¿no? Y después lo obligó a renunciar a Kuczynski, y es la que ha causado todo este problema. O sea, es uno de los graves problemas, es uno de los grandes actores que tienen que ser juzgados en la historia del Perú por este quinquenio perdido. Es gracias a su esfuerzo, entre otros actores políticos más, que se cerró el Congreso de la República, y hace 7 minutos recién se da cuenta de lo que está pasando en las calles. O sea, me parece totalmente oportunista y fuera de lugar, ¿no? Es como cuando un barco se está hundiendo, ¿no? Están saliendo todo el mundo, todos los vacadores, los conspiradores están tratando de lavarse la cara ante los medios de comunicación para este proceso electoral, para qué sé yo, ¿no? Dando o interpretando sus declaraciones en torno a cómo debe producirse esta sucesión en el Congreso, dónde debe recaer o en quiénes debe recaer una mesa directiva de consenso. Me parece interpretar sus palabras, porque usted hacía muy bien la distinción de no hablemos de congresistas, sino de bancadas. Y por lo menos ahí se distinguen 2 bancadas. Podemos Perú, con el señor Urresti, que se desmarca siempre, 1, y 2, el Frente Amplio. Por Dios, el Frente Amplio ha votado en favor de la vacancia, pero 2 congresistas no. Entonces, y somos Perú, me parece, Jaime. Así es también. Somos Entonces, Perú, sí. Poniendo las cosas claras y las cartas sobre la mesa, la bancada morada es la que queda, ¿o no? Así son las cosas, y también conlleva una responsabilidad conducir un proceso electoral. Hemos visto, el último caso fue el del expresidente Valentín Paniagua. Es importante rememorar esto, porque en el caso de Valentín Paniagua, cuando se produce la fuga de Fujimori y la renuncia por fax, el Congreso no le acepta la renuncia y tenían que destituirlo por no haber retornado al país al término del permiso que le dio el Congreso. Pero como la calle estaba hirviendo, decidieron vacarlo por incapacidad moral y física permanente. Ese artículo no se refiere a un acto criminal ni a un acto antiético, se refiere, por ejemplo, a que un accidente, el presidente entra en un coma permanente, un estado vegetativo, entonces tienen que vacarlo. Pero lo utilizaron de esa manera. Entonces, la presidenta del Congreso en esa época, si más no recuerdo, era Marta Hildebrand. Sí, fue censurada. Entonces, Marta Hildebrand pudo haber asumido la presidencia interina y convocar elecciones, pero no lo hizo porque hasta los fujimoristas en ese momento, esos fujimoristas se dieron cuenta que si hacían eso era un craso error y hubieran terminado con la gente en Palacio en este caso concreto, señor Humala, el señor Merino debería ser vacado o censurado. Bastaría con una censura de 66 votos. Sí, pues. No, lo correcto en este momento, creo que un acto de patriotismo, un acto que tendría que hacer Merino, sería enfrentar la responsabilidad y presentar su renuncia. No necesita un acuerdo de junta de portavoces, nada de esas cosas, simplemente mandar su carta de renuncia al Congreso de la República y se acaba el problema allí, y le da la tranquilidad al Congreso para que proceda a la elección de un nuevo presidente del Congreso y presidente interino de la República. Mario Vargas Llosa. Si no hace eso, el otro camino es la censura con una mayoría simple. Simple, 66 votos. Estamos yendo a eso porque el señor Merino no quiere renunciar a la presidencia. Mario Vargas Llosa se acaba de pronunciar, hemos emitido su pronunciamiento aquí en RPP, y él propone al señor Gino Costa como el presidente de consenso elegido en el Congreso, y que a su vez, previa censura al señor Merino,
asuma la presidencia transitoria del país. ¿Está usted de acuerdo con esa propuesta de Vargas Llosa? No estoy de acuerdo porque no me parece correcto. Yo lo respeto mucho a Mario, tenemos una buena relación, pero creo que a él no le corresponde opinar quién debe ser. No es una elección ahorita, lo que hay es una elección interna del Congreso, donde las bancadas tienen que ponerse de acuerdo. Porque si no estaríamos entrando a una tómbola para ver cada uno que diga quién quiere. Eso me parece poco serio en estos momentos. No, pero el Congreso tendrá que decidir alguien, ¿no? Sobre alguien. Estamos viendo un ambiente de anarquía. Pero en todo caso tendría que salir digamos, de la bancada morada. Eso sí es claro para usted. A mí es la única que corresponde, porque el resto han puesto 105 votos. Y acá también hay que hacer una reflexión. No es sencillo llevar un proceso. El expresidente Valentín Paniagua lo hizo porque hubo un acuerdo político, ¿no? Valentín Paniagua fue el congresista menos votado. Probablemente tuvo menos votos que el señor Merino. No lo sé, sería cuestión de revisar números. Pero llevó un proceso en el cual nadie dudó de la transparencia del proceso. Tiene que generar el consenso necesario, ¿no? Muchas gracias. Tiene que haber un acuerdo político. Perfecto. Y también, permítame hacer una reflexión, ¿no? Porque acá los vacadores, las bancadas que vacaron los líderes políticos que han participado con sus congresistas en esta vacancia, representan poderes económicos muy fuertes en el país y que están metidos en el Congreso de la República. Hay clarísimos intereses detrás de todo esto que ha pasado. Muchas gracias, señor Humala. Hemos conversado con el expresidente Ollanta Humala, además precandidato a la presidencia de la República, sobre la difícil situación por la que atravesamos. Jaime, son las 8:36 de la mañana. Con el Congreso, ¿no? No hay nada con el Congreso. Vamos, señores, vamos. No estamos en este momento para estas cosas. Dijeron a las 8 de la mañana. Una pena, realmente, y una falta de respeto al país entero. 8:36, nos vamos a la pausa, venimos con más. Venimos.